Buen día, queridos estudiantes. A continuación les presento la lección número 4 correspondiente a los microorganismos y la clasificación de los alimentos según sus riesgos. There'll be girls across the nation that'll eat this up. Babe, I know that it's your soul, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Love, love, love. Hey, Love, 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 love. I do it for love. Love, love, love. Uh-huh. Do it for. Yeah. En primera instancia, pues vamos a abordar esos criterios que utilizamos para clasificar los microorganismos, que ya pues los hemos venido estudiando hasta acá, 3 lecciones anteriores. Entonces acá vamos a mirar la patogenicidad del microorganismo, el modo de transmisión y la gama de huéspedes del microorganismo. Disponibilidad local de medidas preventivas, lo que es el tema de las vacunas, las medidas de higiene que también pues ya hemos hablado, y disponibilidad local de tratamientos eficaces, lo cual pues podemos tener esa clasificación, esos criterios más bien para clasificar los diferentes microorganismos. Bueno. En esta instancia vamos a mirar los grupos de riesgos. Entonces acá tenemos 4 grupos de riesgos. Vamos a hacer lectura de los mismos. El primero, el grupo 1, corresponde al riesgo individual y poblacional escaso o nulo. Entonces son microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o a los animales. Entonces acá podemos observar de pronto esos microorganismos pues que tienden de pronto a generar solo síntomas, pero que como tal no se consideran que puedan provocar enfermedades letales o graves en los humanos o en los animales. El grupo 2 corresponde al riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo. Acá me dice que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio. El grupo 3 tiende a ser un riesgo individual elevado o riesgo poblacional bajo. Me dice que son agentes patógenos que provocan enfermedades humanas o animales graves, pero que no se propagan fácilmente de un individuo a otro. Y el grupo 4, riesgo individual y poblacional elevado, son aquellos agentes patógenos que provocan enfermedades graves y que se transmiten fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Como vemos, pues estos grupos, el 3 y el 4, son como los más letales, los más graves que pueden presentarse para los seres humanos o los animales. Bien. En cuanto a la evaluación del riesgo microbiológico, tenemos que considerar la patogenicidad del agente y la dosis infectiva, los resultados potenciales de exposición, la vía natural de infección. Entonces recordemos que hay varias vías de infección como tal. Otras vías de infección derivadas de la manipulación en el laboratorio, estabilidad del agente en el ambiente y la presencia de un huésped apropiado. Entonces recordemos que los virus siempre necesitan de ese huésped para desarrollarse o reproducirse. En cambio, las bacterias pues no necesitan de ello y ellas solamente pues tienden a reproducirse de acuerdo, por ejemplo, a las temperaturas, a los lugares donde permanecen, etcétera. Entonces, para que tengamos en cuenta este tema que ya lo habíamos visto, pero pues los recordamos acá en este momento. Bueno, este tema de los parámetros intrínsecos y extrínsecos relacionados con el desarrollo microbiano, pues creo que también ya lo hemos abordado, como tema de repaso. Entonces me dice que lo que les estaba diciendo hace instantes, un microorganismo requiere de ciertas condiciones para vivir y para reproducirse, necesitando de ciertos elementos, entre los más importantes está el agua, las fuentes de nitrógeno y los minerales. ¿Por qué el agua? Vamos a leer. La mayoría de los alimentos contienen suficiente agua como para favorecer ese crecimiento. Sin embargo, en el procesamiento de alimentos como es el secado o la congelación, el agua se elimina o permanece en estado sólido, lo que hace que no esté disponible para que los organismos lleven a cabo una actividad metabólica normal. Entonces,
casi siempre el agua tiende, digamos, a desfavorecer, pues, a favorecer ese crecimiento y a desfavorecer, pues, ese tema de esos parámetros intrínsecos y extrínsecos en los alimentos. Ahora miremos las fuentes de nitrógeno. Me dice que la fuente principal son esos aminoácidos, vitaminas y otros factores de crecimiento. Algunos necesitan vitaminas del grupo B y casi todos los alimentos naturales tienden a tener una abundante cantidad para aquellos organismos que son incapaces de sintetizar sus necesidades esenciales. Y miramos el tema de los minerales. Me dice que con respecto a los últimos cuatro grupos de sustancias, los mohos tienen la necesidad más baja, seguidos de las levaduras, bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Entonces, de acuerdo pues a esto, digamos que estos elementos se necesitan, o sea, digamos que los microorganismos necesitan de esos elementos para poderse desarrollar, vivir, reproducirse, y ya pues dependiendo si son favorable o desfavorablemente, pero sabemos que sea cual sea, cumplen las diferentes funciones dentro de los procesos de desarrollo microbiano. Bien, vamos a continuar con los principales microorganismos en los alimentos. Bueno, entonces cuando hablamos de calidad, cuando se habla de calidad de un alimento, se debe considerar el aspecto microbiológico que resulta fundamental porque relaciona esa conservación y la vida útil del producto, pero además porque los microorganismos pueden ser causantes de enfermedades conocidas como ETAs, que se denominan enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, cuando me dicen que es, bueno, que apareció o que surgió una ETA, ya sabemos que es un alimento. Pues tenemos, por ejemplo, digamos la carne, que es un alimento como de un riesgo alto, la carne. ¿M? Sabemos que la carne, pues digamos, por condiciones de almacenamiento, de refrigeración más bien, tiende a tener agua, ¿cierto? Y sabemos que ese es un factor principal, o sea, le vamos a poner para, por ejemplo, desarrollar microorganismos, ¿cierto? Microorganismos. Entonces, aquí vamos a mirar cómo ese tema de la conservación, ese tema de la manipulación, de la refrigeración inclusive, o de la adecuación de temperatura, puede llegar a ser causante de enfermedades, ¿cierto? Entonces, de pronto cuando una carne está en descomposición por el tema del agua, por el tema de, bueno, del tema de temperatura, mm, pueden ocasionar, o sea, pueden generar fácilmente estos microorganismos y que vamos a mirar por medio de estos indicadores, ¿sí? De condiciones o de manejo de eficiencia de procesos que incluyen o indicadores de contaminación fecal. En este caso, pues podría ser relacionados con el agua, ¿cierto? Con el agua. Entonces, acá vamos a mirar cómo de pronto por medio de esas inadecuadas medidas de manejo, de higiene, de almacenamiento, de refrigeración, podemos fácilmente mm, propiciar un desarrollo microbiano. Y miramos también esa relación entre los microorganismos y los alimentos. Entonces vamos a mirar en clase ya más específicamente algo relacionado con los mesófilos aerobios, los hongos y las levaduras, coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli, enterococos, perfringes y otras bacterias de interés. Estos son como los principales que se relacionan con el tema de los alimentos, ¿m? Que es pues obviamente nuestro módulo. Entonces vamos a mirar cómo un microorganismo se puede relacionar, cualquiera de ellos, ¿sí? Se puede relacionar con los alimentos. Y aquí, digamos que lo vital o lo importante para nosotros es poder evitar, poder prevenir siempre esas medidas de prevención o de control, ¿sí? Cómo nosotros podemos evitar que estos microorganismos tengan una relación con los alimentos y pueda causar daño al ser vivo,
¿cierto? O también al ambiente. Entonces, la tarea de nosotros es evitar que esos microorganismos y esos alimentos se combinen y puedan atacar pues alguno de los dos, ya sean nosotros los seres humanos o la parte ambiental, que se pueda también pues contaminar por la acción de estos, o sí, la acción y el funcionamiento de los diferentes microorganismos. ¿Listo? Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Espero vernos en una próxima. Hasta luego.